Busquemos la palabra del Señor en Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 4. Un solo versículo nos toca en esta tarde. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Lo leeremos en el nombre del Señor. Amén. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Que el Señor, cierto, añada una rica revelación a la lectura de su palabra. Amén. Así como están, mis hermanos, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, reconocemos que somos pecadores, Señor, que somos faltos delante de tu presencia, que somos falibles, Dios amado, mas usted es infalible, Dios amado. Por tanto, en esta tarde, Dios amado, te pedimos y te rogamos que usted nos asista, Señor. Que usted nos dé la gracia, Señor amado. Que usted nos confronte por su palabra, Dios amado, en esta tarde. Ayúdanos, Dios amado, a poder hablar de ella, Dios amado. A poder expresar de su palabra, Dios amado, lo que usted quiere que nosotros entendamos, Dios amado. Dame gracia, entendimiento, sabiduría de celestial. Yo soy un instrumento nada más en sus manos, por lo tanto te pido, Dios amado, que usted me utilice. Y todo esto se lo pido en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Como ya mis hermanos, ciertos predicadores nos han enseñado, cierto, nos han hablado, cierto, de su hermosa palabra, cierto, en Hebreos, el domingo pasado, por los labios de nuestro hermano Jaime, cierto, de qué es lo que era la fe, cierto, y de cómo, cierto, esa fe hace vida en nosotros a través de nuestro Salvador Jesucristo. Decía nuestro hermano que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos decía de que certeza y convicción, cierto, era lo mismo. Solo aquí quería el autor de Hebreos resaltar, cierto, lo que era la fe. Y así, cierto, nos hablaba hermosamente nuestro hermano Jaime por su palabra el día domingo, y decía, cierto, que la fe era, cierto, no en cosas que podemos ver, cierto, en cosas que podamos obtener, cierto, en cosas que podamos recibir, cierto, porque dice que, un ejemplo, cierto, si yo deseo una casa y tengo fe que el Señor me da una casa, cierto, y el Señor me la va a dar, ¿cierto? Me da la casa, la obtengo, ¿cierto? Pero ahí me queda mi fe, porque el Señor ya me dio la casa, ¿cierto? Pero más esta fe de que hablaba, mis hermanos, esta es una fe, ¿cierto? En el Salvador, ¿cierto? En nuestro Salvador Jesucristo. Esa es la verdadera fe. Y sepa usted de que aún ya en aquellos tiempos, ¿cierto? Con los hijos de Adán y Eva, ¿cierto? Ya estaba la fe. No era algo nuevo que el escritor de Hebreos quería enseñarle al pueblo, porque la fe ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. Ahora aquí el autor de Hebreos, ¿cierto? Después de decirnos que Dios era superior a todas las cosas que los hombres habían visto en el Antiguo Testamento, ¿cierto? A los ángeles, ¿cierto? A los profetas, ¿cierto? A Josué. Ahora se mete, ¿cierto? Y se introduce en el capítulo 11 a hablar de la fe. ¿Y ustedes saben quién es la fe? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, les dice, esos ritos
esa forma que tenían, ¿cierto? El holocausto, ¿cierto? El tabernáculo, la forma que tenían de ofrendar, ¿cierto? De rendir holocausto, ¿cierto? En el tabernáculo, era sombra de lo que iba a venir. Entonces, porque sabía, ¿cierto? Y te lo sabe, lo han predicado nuestros obreros, nuestros predicadores, ¿cierto? Y los instrumentos de nuestro Señor, ¿cierto? Que nos habla día a día por su palabra, que los hebreos querían retroceder, querían volver atrás, querían volver a los, ¿cierto? Los antiguos rudimentos, a la forma que tenían de alabar, a la forma que tenían de hacer sacrificio en el tabernáculo, ¿cierto? En el templo. Ellos querían volver atrás, porque ellos se sentían bien con esas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos se sentían bien, porque ellos creían que al hacer esas cosas tenían el favor de Dios, ¿cierto? Tenían la salvación, digámoslo así. Tenían tantas cosas que ellos pensaban que era así y que no era así, ¿cierto? Porque eso era sombra de lo que iba a venir. ¿Quién era? El autor y consumador de la fe. Nuestro Salvador Jesucristo, que iba a morir por toda la humanidad. Entonces aquí, el autor de Hebreos, ¿cierto? Se introduce, ¿cierto? En hablar de la fe. Dice que por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dice que por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El versículo 3, ¿cierto?, del capítulo 11 dice que habla, ¿cierto?, de la creación, ¿cierto? Dice que estos hombres de hebreos creían que Dios había hecho la tierra, que había creado el universo. Ya lo sabían, no tenían, ¿cierto?, más que conocido. Creían en eso. Entonces, por eso, el autor de Hebreos, ¿cierto?, se introduce en hablar, ¿cierto?, de esta fe que ellos tenían con las cosas creadas. Esta fe era más grande que eso. Que podían entender de que Dios, ¿cierto?, creó el universo, es verdad, Él lo creó, ¿cierto?, lo formó, hizo al hombre, a la mujer, todo lo que usted puede ver, todo lo que usted ve, ¿cierto?, y mira, esto hermoso que hay, lo creó Dios. Tenían claro eso, pero no querían, ¿cierto?, creer en el Salvador Jesucristo. Ellos querían hacer obras, querían hacer cosas para ganar el amor de Dios, para ganar el perdón de Dios. Querían volver atrás. Porque como les decía, ellos se sentían bien haciendo esas cosas. Y usted sabe que la única manera, ¿cierto?, de agradar a Dios, ¿cierto?, es a través de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él dice que Él no nos ve a nosotros. Leía por ahí, mis hermanos, de que Dios nos ama a nosotros como somos. No nos ama a nosotros como somos, ¿sabes? ¿Sabe por qué lo ama? Porque Él ve a su Hijo en nosotros. Por eso lo ama. Qué privilegiados somos. Qué amor de Dios para nosotros, mis hermanos. Entonces, el tema central, ¿cierto?, del capítulo 11 de Hebreos es la fe. ¿Por qué dedicó tanto, un capítulo completo en hablar de la fe el autor de Hebreos? Era porque ellos creían, ¿cierto?, que por las obras podían llegar a Dios. Por eso recalca aquí el autor de Hebreos en todo el capítulo 11 de todos estos hombres de fe que hubieron, ¿cierto?, les presenta que aún ellos no viendo, ¿cierto?, al Salvador, creyeron en Él, ¿cierto? Tuvieron fe en Él.
Que el Señor nos ayude a nosotros. Que el Señor nos bendiga. Pudieron ver, no pudieron verlo, pero sí pudieron creer. Que el Señor, ¿cierto?, nos bendiga, nos tiene su gracia. Dice, porque el judío estaba acostumbrado a un sistema de obras para acercarse a Dios. Estaba acostumbrado a hacer cosas, a rendir holocaustos, ¿cierto?, derramar sangre de los machos cabríos, ¿cierto? Estaba acostumbrado. Y estaba arraigado en sus vidas. Y no lo querían sacar de sus vidas tampoco, querían volver atrás. Por eso aquí el autor de Hebreos era enfático, ¿cierto? Y toma todo este capítulo 11 en hablar de la fe. Y como le decía, lo vuelvo a recalcar, la fe, ¿cierto?, es nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y dice, usted ha oído hablar de la balanza, ¿cierto? De la balanza, ¿cierto? De que si la balanza estaba inclinada, ¿cierto?, a muchas buenas obras que había hecho, dice que eran salvos. ¿Usted sabe esa? Y si estaba inclinada, ¿cierto?, al otro lado, era perdición. Eso creían ellos todavía, ¿cierto? Si estaba inclinado al bien, la persona era salva. Y si estaba inclinado al mal, la persona moría irreversiblemente, ¿cierto? Ellos todavía creían en esas cosas. Pero la Biblia dice, ¿cierto? ¿Qué nos dice la Biblia? En Isaías 64:6, si lo quieren colocar, que todas nuestras justicias o buenas obras son como trapos de inmundicia. Sí, ahí está en otra versión, no está en la 960. Dice, si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y aquí yo tengo, dice que todas nuestras justicias son o buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Que lo mismo que salía ahí, pero con otras palabras, más entendible. ¿Cierto? Entonces, ¿qué obra puedo hacer yo para llegar a la presencia de Dios? Ninguna. Solamente las obras que produce el Espíritu Santo en nosotros. Porque Él es el que produce el querer como el hacer en nuestras vidas. Él es que el Señor, ¿cierto?, nos llene de gracia. Yo creo que vamos entendiendo, ¿cierto?, cómo va, aquí vamos, ¿cierto? Entonces, Dios rechaza totalmente las buenas obras como medio para poder acercarnos a Él. Si no es por el medio de buenas obras, ¿cierto? ¿Cómo entonces puede una persona acercarse a Dios? La respuesta es por medio de la fe. Por medio de la fe, ¿cierto? ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cierto? Entonces, por esta razón el autor de Hebreos toca el asunto de la fe. Comenzó dándonos, ¿cierto?, una descripción de la fe en el versículo 1, ¿cierto? En el capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera, y la fe da una realidad presente a una promesa futura. ¿Cierto? La fe da una realidad presente a una promesa futura. La fe es la convicción de lo que no se ve. La fe permite actuar como si lo prometido existiera ya. Esa es la fe. Así nos conduce la fe. La fe permite actuar como si lo prometido existiera ya. ¿Qué le prometió Dios? Una vida eterna, ¿cierto? Una nueva vida, ¿cierto? Donde no habrán ya más problemas, no habrán dificultades, gloria al Señor, no habrán más enfermedades. Vamos a ser perfectos gracias a la misericordia de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué amor de Dios? Tremendo amor de Dios. Que el Señor nos ayude. Luego prosiguió mostrándonos el producto de la fe. En el versículo 2, la fe permitió que los antiguos alcanzaran buen testimonio delante de Dios. En el versículo 3 dice, nos dio un ejemplo de lo que logra la fe. Dice, por la fe
podemos entender cómo se formó el universo. La fe da realidad al hecho que Dios hizo todo lo que se ve por medio de su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Siguiendo adelante con el tema de la fe, en lo que resta, el capítulo 11 de Hebreos, su autor da ejemplos tras ejemplos de personajes que por fe alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Buen testimonio delante de Dios. A través de estos ejemplos va a mostrar que si hay algo que a Dios le agrada, es la fe. Y que este es el concepto, que este concepto no es algo nuevo. Como le decía, no es algo nuevo. No algo que el autor de Hebreos lo estaba introduciendo. Es tan antiguo como la misma humanidad. El primer hombre de fe, ¿quién fue? Abel. Y es justamente de lo que vamos a hablar ahora. Ahora podemos decir, mis hermanos, ¿por qué no fue Adán? El primer hombre de fe. ¿Sabe por qué no? Porque estuvo en presencia de Dios, pues lo vio, estuvo con Él. Él no podía ser el primer hombre de fe. Él estuvo con Él. Estuvo en presencia de Él, con Eva. No podría ser el primer hombre de fe, sino que es Abel el primer hombre de fe. Acuérdese de que cuando ellos, ¿cierto?, cometieron, ¿cierto?, el pecado, ¿cierto?, Dios lo arrojó del huerto del Edén. Y dice que, ¿cierto?, Adán, ¿cierto?, con Eva, ¿cierto?, tuvieron su primer hijo que fue Caín, después fue arrojado del huerto del Edén, ¿cierto?, y el segundo fue Abel. Entonces, podemos ver que en el texto nos dice: la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, como le decía, Adán es el primer hombre de fe, y podía decir, como le decía, que Adán no podría ser el primer hombre de fe porque ya estaba en presencia de Dios, ¿cierto?, en el huerto del Edén cuando fueron arrojados, ¿cierto?, ya no podía ser él, pero el primer hombre de fe fue Abel. Ahora, yo me podía pensar leyendo de que cómo Abel tenía fe, porque si usted busca, no hay ninguna parte donde Adán y Eva lo instruyeran a ellos. ¿Cómo sabía que había un Dios? ¿Cómo tenía fe Abel? ¿Producto de qué tenía fe? Yo creo y pensaba de que sus padres le instruyeron. Sus padres le hablaron, ¿cierto?, de este Dios maravilloso. A los dos, a Caín y Abel. Por eso ellos conocían de Dios. Y por eso aquí nos habla del primer hombre de fe. Ahora, cierto, como le decía, que tengo una nota aquí de que ¿por qué no podía ser, cierto, Adán el primer hombre de fe? Él sabía ciencia cierta de la realidad de Dios. Cuando alguien lo ve, ya no queda lugar para la fe, porque ya lo vio. Ahora, benditos somos nosotros, dice la palabra de Dios, que los que creen y no lo han visto. Así dice la palabra de Dios: bendito sea usted, ¿cierto?, al creer en Dios, aunque no lo haya visto. Ellos, Abel y Eva, lo vieron, estuvieron con él, hablaron con él. Y cuando Dios los buscó, cuando cometieron el pecado, estaban escondidos. ¿A dónde están?, le dijo. Aunque Dios sabía dónde estaban.
Ahora, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo que no es fe dice para creer, ver para creer, ¿cierto? Lo que no es fe es ver para creer, ¿cierto? La fe dice creer para ver, es al revés. Creer para ver. Adán vio la gloria de Dios y por tanto hablar de fe en su caso no sería ajustado al sentido exacto de la fe, porque lo vio. Y como dice aquí, ¿cierto? Creer para ver, él fue al revés. Él creyó porque lo vio. Pero aquí para nosotros es distinto. Para Abel era distinto, porque tampoco lo vio. Pero sí sus padres se encargaron de hablarle, lo que pienso yo, no sé, de hablarle de Dios. Porque ¿en qué tenía fe Abel? ¿Cierto? En Dios. En Dios. Entonces el caso de Abel fue distinto. Él nunca vio a Dios, pero por fe, ya sea en la revelación directa de Dios, en el relato de sus padres, sabía de la existencia de Dios. ¿Cómo saber que Abel fue un hombre de fe? Dice, el texto presenta 3 razones. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Alcanzó testimonio de que era justo y muerto aún habla por ella. Esas son las 3 razones. Este versículo lo podemos dividir en 3 partes. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Alcanzó testimonio en la segunda de que era justo y muerto en la tercera, aún habla por ella. Entonces vamos a la primera razón. Para entender, mis hermanos, esto es necesario recurrir al testimonio de Génesis. Perdón que hace hablo muy rápido, se me enreda la lengua. Es necesario recurrir al libro de Génesis. Génesis 4. Génesis 4, versículo 1, dice que conoció a Adán a su mujer Eva. Usted sabe qué es conocer, ¿cierto? Tuvieron una intimidad, ¿cierto? Eva concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, ¿cierto? Quizá Eva estaba pensando que ese varón era el Salvador del mundo, no sé. Pero él no lo era. Caín no lo era. Pero no fue así. Caín resultó ser un asesino, ¿cierto? Usted sabe. No un libertador. En el versículo 2 vemos que Eva concibió nuevamente y dio a luz a Abel. Y el nombre de Abel significa en alación. Es alación. Quizás quiere decir en su corta vida, ¿cierto? Referencia a su corta vida, porque dice que murió joven Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. En el versículo 3 dice que aconteció andando el tiempo, esto se refiere a que Dios estableció un tiempo específico en el cual se debía ofrecer sacrificios a Dios. En este tiempo Caín trajo de fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, además de un tiempo para ofrecer sacrificio, había un lugar para ofrecer sacrificio. ¿Y eso cómo lo supieron? Por enseñanza de sus padres. Caín lo sabía muy bien. ¿Qué trajo Caín del fruto de la tierra? En el versículo 4 vemos que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Dice que Abel buscó lo mejor de sus ovejas. A esto se refiere la palabra primogénito, o sea, lo mejor. Lo primero, ¿cierto? Lo más hermoso, lo más gordito, digamos así, porque eran, ¿cierto? Eran unos becerros. Lo mejor. Abel debe haber degollado a la oveja, ¿cierto? En el sacrificio de Dios. El texto continúa diciendo, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya.
Si Dios reveló de alguna manera que Caín y Abel el tiempo de traer la ofrenda y el lugar donde ofrecer el sacrificio, ¿cierto? Debe haberles revelado también la manera, ¿no?, de hacer la ofrenda. La ofrenda demandaba el sacrificio de una víctima inocente. Ahora, este sacrificio que hicieron, ¿cierto?, Caín y Abel, no era que se estaban malos, porque los dos dieron, ¿cierto?, una ofrenda. No era que estaban malos los sacrificios. Pero sí hay un pero aquí. Cuando dice en el versículo 5, ¿sí? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda. ¿Qué miró Dios o Jehová primero? ¿Miró la ofrenda o miró a Caín? A Caín, ¿cierto? Y aquí vemos algo que me pareció muy hermoso, porque si Dios miró primero a Caín, miró primero su corazón. Miró primero su corazón. Miró, ¿cierto?, el corazón de Caín y por qué estaba haciendo la ofrenda. Y dice que no lo miró con agrado, porque a lo mejor su corazón o la forma que lo estaba haciendo era, a lo mejor, son palabras mías, era envidia. A lo mejor era para aparentar, no sé, o para querer ser mejor que su hermano. Pero ¿qué dice de Abel? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró a su corazón. Miró el corazón de Abel. Y él lo estaba haciendo, ¿cierto?, con agrado, para glorificar su nombre, y porque él sabía de que el perdón de su pecado era a través de derramamiento de sangre. Era la única forma de que Dios lo perdonara. Miró su corazón. Que el Señor, ¿cierto?, nos ayuda a nosotros. ¿Cierto? El sacrificio, ¿cierto? La ofrenda demandada era el sacrificio de una víctima inocente. El Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin la muerte de una víctima inocente no puede haber perdón de pecado. Tanto Caín como Abel sabían el tiempo y el lugar y la manera de hacer la ofrenda a Jehová. Abel tenía fe. Esa fe hizo obedecer totalmente lo que Dios ordenó. Como resultado, Dios miró con agrado a Abel. Esto es, Dios justificó a Abel. Su fe se demostró en obediencia y resultó en justificación. Qué hermoso. Hay una forma, ¿cierto? Hay una manera de poder ser justificado. Hay una forma de que Dios perdone nuestro pecado. No es nuestra manera de obrar, ¿cierto? Nuestra forma de hacer cosas. No es así. Sino que es a través, ¿cierto?, de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. Lo que quiere resaltar aquí el autor de Hebreos, ¿cierto? Mayor que los profetas, mayor que el tabernáculo, mayor que los ángeles, mayor que todo sacrificio humano, es nuestro Salvador Jesucristo. Entonces esa fe que tenía Abel le fue contado por justicia. Sabía que había un Dios poderoso que lo podía perdonar. Sabía que esa era la forma de que él fuera justificado
a través de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces esta obediencia parcial es lo mismo que... Perdón. Y entonces, siguiendo con el versículo, ¿cierto? Con la segunda parte, ¿cierto? Abel fue un hombre de fe. Continúa diciendo, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Esa es la segunda parte. Vimos ya que Dios dice miró con agrado a Abel, pero no miró con agrado a Caín, no porque Dios estaba parcializado a favor de Abel, sino porque Abel tenía fe. Porque, como le digo, él primero vio su corazón. ¿Qué es lo que había en su corazón? Había fe. Y en el corazón de Caín no había fe, sino que había, a lo mejor, como le decía, envidia. No sé, no lo sé. Pero ese corazón Dios lo vio, lo miró y no lo miró con agrado. Porque lo que estaba haciendo a lo mejor era para vanagloriarse. No sé, para eso. Entonces, cuando Dios mira con agrado a alguien es porque ese alguien es justo. Y el ser justo, mis hermanos, es ser justificado por nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, como eso le decía en el comienzo, yo no le amo a usted por cómo es, sino que ve a Cristo en usted y Cristo lo justifica. Ve que en su corazón está Cristo. Eso es lo que ve Dios. Porque si nos viera a nosotros, Dios los miraría con agrado. Aunque me esconda yo, igual el Señor me ve. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que nos llene de fe, que nos afirme de pies y tobillos, como decían mis hermanos predicadores antiguos, de pies y tobillos. Nos ayude y nos fortalezca y nos ayude y nos dé gracia, mis hermanos, y fortaleciéndolo el hombre interior, porque este viejo hombre, el hombre se va envejeciendo, ¿cierto? Con el tiempo. Mire, yo ya tengo 50 años ya. No me di ni cuenta cuánto pasaron los 50 años. Yo no me di ni cuenta, mis hermanos. Ya soy abuelo. Se va envejeciendo, pero el hombre exterior se va renovando día a día. ¿Por intermedio de qué? De esto. De su palabra. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Entonces, cuando Dios mira con agrado a alguien, es porque ese alguien es justo. Y Caín y Abel eran ambos pecadores. Eran ambos pecadores, recuerden. Eran ambos pecadores. Pero por su fe Abel obedeció a Dios y por esa fe Dios le declaró justo. Y también era pecador. Y aquí nos dice que la ofrenda de Caín era mala. ¿Nos dice? ¿Nos dice? En ninguna parte que la ofrenda de Caín era mala. Sino que ¿qué miró él? Miró el corazón. Y lo que había en el corazón de Caín era algo bueno. Pero lo que había en el corazón de Abel era la fe en el Salvador. Eso es lo que vio Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero desazó la ofrenda de Caín. La tercera y última razón, porque Abel fue varón de fe, es porque lo que dice al final de Hebreos 1:4, y muerto aún habla por ella. Aún habla por ella. Y esto me hacía reflexionar, mis hermanos, porque vivimos muchos años, ¿cierto?, en el Evangelio, ¿cierto? Y cuando Dios nos lleva, ¿cierto?, a su presencia, ¿qué dejamos? ¿Qué dejamos como hijos de Dios? El testimonio, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de un hermano, ¿cierto? ¿Cómo era el hermano? Era más o menos, como dice el hermano Juan. Era perseverante, puede ser, ¿cierto? Era un hombre lleno de fe, que con nada se decaía, ¿cierto? Que seguía adelante, aunque habían problemas, no habían problemas, era siempre el mismo.
¿Es algunos ejemplos, cierto, que podemos dejar? Voy yo a meditar esto, mis hermanos. Mire, este hombre, ¿qué dejó? A un muerto, dice que él hablaba. Y Dios me miraba a mí. ¿Y qué voy a dejar yo cuando me muera? Porque es la realidad, pues, mis hermanos. ¿Qué vamos a dejar de ejemplo para los que vienen? Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Pero por eso estamos aquí, porque somos pecadores y el Señor día a día nos habla por su palabra y nos hace crecer por ella. ¿Cierto? Nos hace crecer por ella. Abel ilustra la salvación por gracia, por medio de la fe. ¿Ve? Caín ilustra el esfuerzo inútil de salvarse a sí mismo por medio de las obras. Abel fue asesinado por Caín porque el sistema de salvación por obra al sistema de salvación por fe, ¿cierto? Claro, o sea, Caín mató a su hermano, ¿cierto? Por envidia, como le decía, porque su corazón no era bueno. Y vemos que el diablo siempre ha querido destruir a sus hijos. Siempre, mis hermanos. Pero aún así, aunque Abel murió por su hermano, él todavía, ¿cierto?, nos enseña algo, que era un hombre lleno de fe. ¿A lo mejor era necesario que muriera? Era necesario que muriera. Que el Señor nos ayude a nosotros, mis hermanos, a entender esto. Porque muchas veces, no sé, algún problema, alguna enfermedad, queremos que Dios nos responda, ¿cierto? Y a veces la voluntad de Dios no es respondernos. A lo mejor el Señor nos quiere llevar, no sabemos. Pero que la fe no decaiga, porque sabemos que si nos vamos de aquí, tenemos un cuerpo nuevo, incorruptible, hermoso, sin defecto. Ya no voy a usar lentes. Ya no voy a usar lentes. Ese es me saco el lente, mis hermanos, yo soy un inválido. Así está mi problema visual. Me saco el lente y yo no veo nada. Entonces, veía a mis hermanos que estas cosas, esto de no ver nada, ya eso no es nada, pues mis hermanos, si tengo lente, puedo ver, ¿cierto? Y ya no me hago problemas, ¿cierto? A lo mejor no me veo muy bien con lente, no sé. Pero gracias a Dios, ¿cierto?, puedo ver. Pero son cosas, son nada, mis hermanos, no son nada. No son nada. Entonces, Abel murió, pero aún muerto, su vida sigue predicando. El mensaje es sencillo. Tengo una nota aquí. El mensaje es sencillo, mis hermanos. Mi hermano Daniel nos hablaba de esto. Mas el justo, por la fe, vivirá. Ese es el mensaje. Mas el justo, por la fe, vivirá. Como nos decía, ¿cierto? Abel fue el primer hombre de fe porque por fe obedeció a Dios, por fe Dios dio testimonio de que era justo y por fe, aún estando muerto, sigue hablando de la necesidad de tener fe para agradar a Dios. Entonces, si nosotros pensamos como aquellos hombres, ¿cierto?, que querían retroceder, querían volver a la apostasía, ¿cierto?, que por religión, o por sus buenas obras, o por su filosofía, o por cultura, va a poder salvarse, estamos equivocados. Vamos a cometer el mismo error de Caín. Y usted sabe muy bien, ¿cierto?, que por quién somos salvos. Se predica todos los días aquí, todos los días se dice que Cristo es el centro de nuestra vida. Que Cristo murió por nosotros. Que Él derramó su sangre. Que no es la fe de nosotros, sino que la fe de Él depositada en nosotros. ¿Cierto?
todo el tiempo el Señor nos habla que el Cristo es el autor y consumador de la fe y que Él se merece toda honra y toda gloria. Que nada es de nosotros, todo es de Él. Toda la gloria es para Él. ¿Cierto? Pero aún así somos cabezas duras, como estos hombres, disculpe la palabra, que querían volver atrás. Dice, ¿cuán distinto sería si abandona todo su esfuerzo para ganar su salvación por su propio mérito? Y en un acto de fe se apropia del perdón de pecados que Dios ofrece en Cristo. Solo así usted podrá conseguir que Dios le mire con agrado, así como lo hizo con Abel. Vio su corazón y se agradó de él. Qué hermoso, mis hermanos, que Dios vea nuestro corazón y se agrade de nosotros. Qué testimonio de Abel. Ahora, mis hermanos, quisiera terminar este mensaje con una aplicación, ¿cierto?, para nuestras vidas. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Estamos hablando de Abel, ¿cierto? Abel entregó una ofrenda con excelencia, ¿cierto? Con excelencia la entregó. Pero eso lo hizo alcanzar testimonio de que él era justo. Hay un detalle, ¿cierto?, como le decía aquí. Y como le decía anteriormente, ¿cierto?, que Dios no miró, ¿cierto?, primero la ofrenda, sino que miró el corazón de Abel y Caín. ¿Cierto? Y yo, en mi torpe manera de escribir, mis hermanos, hice una notita aquí y quisiera leérsela. Dice, hermano, no, esto no se trata de que nosotros escojamos algo para Dios y lo entreguemos y ya. O sea, voy a orar y ya, pues. Voy a cantar y voy a cantar, pues. ¿Cierto? Tengo aquí anotado. Voy a leer la Biblia y ya. Voy a compartir tiempo con mis hermanos y ya. Y si fuera así de sencillo, no es así de sencillo, mis hermanos. Cuando uno hace algo, tiene que hacerlo con excelencia. Con excelencia. Voy a cantar, aunque cante mal, ¿cierto? Aunque sea desafinado, lo voy a hacer con excelencia. Porque yo amo a mi Cristo. Yo adoro a mi Cristo. Por eso voy a cantar. Por eso voy a orar. Porque yo necesito de Él. Usted necesita de Él. Voy a leer la Biblia porque yo sé que está aquí Cristo. Aquí está. Aquí está Cristo. Aquí está la vida. ¿Quiere conocer a Cristo? Aquí está. ¿Quiere saber cómo era? Aquí está. Lo tengo que hacer con excelencia. Y eso me entregaba a Dios cuando leía este pasaje. No se trata, mis hermanos, de eso. El Señor quiere su vida, que nuestra vida, el Señor, perdón. Dice que el Señor mire las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué oro? ¿Porque tengo que orar? ¿Por qué ora? ¿Porque lo necesito? Tiene que haber una excelencia de eso, tiene que haber, ¿cierto?, una forma de orar al Señor. No por costumbre.
El Señor quiere tu vida. Mire las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que dice Proverbios, si quieren, mi hermano, Proverbios 21. Proverbios 21, 2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor sondea los corazones. Él sabe, conoce nuestro corazón. Sabe lo que estamos haciendo. Cuando viene Caín y Abel y presenta su ofrenda delante del Señor, el Señor mira a Abel y luego mira su ofrenda. El Señor mira a Caín y luego mira su ofrenda. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor primero mira las intenciones de nuestro corazón. ¿Con qué actitud lo estamos haciendo? ¿Con qué actitud lo estamos haciendo? Y si lo estamos haciendo por competencia y no excelencia, entonces esto no es de agrado para Dios. Porque Dios dice, no nos ha mandado a competir. Muchas veces, ¿cierto?, queremos ser más que mi hermano, o vemos a mi hermano que predica bien, ¿cierto?, yo quiero ser mejor que él. Y esa no es la intención, mis hermanos. Si yo estoy predicando, tengo que hacerlo con excelencia, pero para Dios, no para ser mejor que mi hermano. Que el Señor nos ayude. Dios no nos mandó a competir con nadie, mis hermanos. Esto no se trata de que el hermano predique bonito, de que la hermana cante bonito. No, hermano, lo que Dios nos ha llamado a hacer, hagámoslo con excelencia. No lo haga por competencia. No queramos parecernos a nuestros hermanos. ¿A quién tenemos que parecernos día a día? Amén, a Cristo. A Él tenemos que parecerlo día a día. Dice, Abel presentó con excelencia esa ofrenda, porque su corazón estaba con fe en Él. Yo me presenté en esta tarde a hablar de su palabra, no para competir, sino que para hacerlo con excelencia, solo para la gloria de Él, no para la gloria mía. Entonces, mis hermanos, cuando haga algo, hágalo todo para con Dios, para Dios. No para competir, no ser mejor que nadie, mis hermanos, porque aquí no hay nadie mejor que nadie. Dice Dios que somos todos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces, Dios, ¿qué es lo que mira en usted? Mira su corazón. Y si usted todo lo hace, todo lo que haga, lo hace para glorificar su nombre, Dios se agrada de eso. No haga cosas para ser visto, sino hágalo todo para la gloria de Dios. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por este momento, Dios amado, que usted nos ha dado para poder compartir de su palabra, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Danos cada día, Dios amado, fuerza, vigor espiritual, para ir creciendo, Dios amado, en gracia, en conocimiento. No para competir, Señor amado, como nos hablaba su palabra, sino que cada día irnos pareciendo más a usted, a nuestro Salvador Jesucristo, Señor. Ayúdanos día a día, Dios amado. Que usted mire nuestros corazones con agrado, Señor. Que demos buen testimonio con el mundo, Dios amado. Y que podamos día a día, Dios amado, presentarnos ante tu presencia con humildad, con mansedumbre, Dios amado. Y usted día a día, Dios amado, ayúdenos, Señor, porque solo no lo podemos hacer. Que su gracia inunde nuestras vidas y nos llene con su Santo Espíritu, Dios amado,
nos asista, Señor, día a día, en el hogar, en el trabajo, Dios amado, donde quiero que andemos, Dios amado, que demos buen testimonio, Dios amado. Que cuando nos miren a nosotros vean a Cristo, Señor. No para vanagloria, sino que para honra y gloria suya, Señor amado. Para eso solamente es. Te damos las gracias por todo, Dios amado, por todo este día que usted nos ha dado, Dios amado, nos ha regalado, y por estar una vez más al calor de su palabra. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo, mi Salvador. Amén.